Bendiciones para todos, amables televidentes, radio oyentes e internautas. Es lunes 5 de julio, agradeciendo a Dios que usted está en sintonía de este medio de comunicación que proclama la verdad presente. Están conmigo para estudiar hoy la lección de escuela sabática, la joven Ilaisha Pérez y David Ramírez. Ilaisha, buenos días, bienvenida. Gracias, estoy muy agradecido de estar aquí y de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Amén. David, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Buenas tardes, y también estoy muy agradecido y contento de poder hacer estas lecciones con ustedes. Amén. Aquí, hermanos, agradeciéndoles a ustedes siempre porque nos han estado ayudando para salir adelante con nuestro proyecto médico misionero, que todavía no hemos sacado el permiso ante la oficina del condado porque hace falta todavía algunos detalles en cuanto a la tramitación de ese permiso, pero agradecidos porque ustedes siguen enviando diezmos, ofrendas y donaciones aquí a este ministerio para que hagamos realidad ese proyecto médico misionero donde daremos atención gratuita a los enfermos con los remedios naturales de Dios. Ya ustedes han mirado fotos que les he puesto, he hablado mucho del proyecto y siempre, todos los días les estoy haciendo el llamado para que se unan a nosotros enviando esos diezmos, ofrendas y donaciones para que podamos hacer realidad este proyecto médico misionero. A los que deseen participar, comuníquense conmigo al 214-881-4029 o al número de WhatsApp más 1-214-881-4029. Vamos a orar en este momento para pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. David, por favor, si puedes orar. Amado Padre que mora en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, le damos muchas gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad de poder estudiar su palabra. Imploramos humildemente su bendición, su Espíritu Santo nos dé discernimiento, nos abra nuestra mente, Señor, ilumine su luz sobre nuestros corazones para entender las verdades que han sido dejadas en su palabra, para evitar toda confusión, toda mala doctrina que pueda venir de una mala confusión. Le pedimos, Señor, que nos acompañe a través de toda esta lección y que pueda ser bendición para nosotros y para los hermanos que la van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo la iglesia cristiana enfrentó ese problema que pues los judaizantes querían que se observara, que se practicara, como es el de ser circuncidados. Hoy vamos a mirar cómo es necesario entender las cosas, cómo es necesario expandir el entendimiento para uno verdaderamente interpretar adecuadamente las cosas y así no caer en engaños. A fin de asegurar la armonía con respecto a la circuncisión y a la ley ceremonial que señalaba el primer advenimiento de Cristo como el Cordero de Dios, ¿qué era necesario? Bueno, podemos encontrar la respuesta en 1 Corintios 1:10, que dice así, y además también es el texto de memoria, el versículo de memoria. 1 Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primeramente, los creyentes tenían que estar unidos en asuntos de doctrina, tenían que tener, como dice el versículo, una mente, tenían que estar de acuerdo en todos los asuntos para poder hacer la obra. Dice la mensajera del Señor que Pablo y Bernabé discutieron con la iglesia acerca de si fuese necesario para los gentiles guardar la ley de Moisés y también ser circuncidados. Y el desacuerdo era tan profundo que Pablo y Bernabé decidieron llevar el asunto a Jerusalén para establecer un estándar para todos los creyentes, para los gentiles y para los judíos. Efectivamente, Hechos 15, verso 2, nos habla de eso, ¿no es cierto? Sí. Vamos a Hechos 15, verso 2. Y dice el versículo 2, dice, voy a leer desde el versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, los hermanos, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía predicando el evangelio, y vinieron ciertos hermanos judíos que habían aceptado el cristianismo de Judea, y cuando llegaron a donde estaba Pablo y Bernabé predicando, comenzaron a meter confusión, a decir que era necesario que los nuevos conversos, los nuevos cristianos, aceptaran las leyes de Moisés y la circuncisión. Entonces Pablo y Bernabé discutieron con ellos. Dice que no fue una discusión pequeña. Pablo seguramente les contradijo para hacerles ver que no era necesario que los nuevos conversos guardaran las leyes de Moisés o que se circuncidaran. Interesante que ¿por qué tienen que ir a Jerusalén? ¿Por qué debían ellos ir allá con este asunto? Bueno, hermanos, porque allá sesionaba o estaba establecido el concilio de Jerusalén, donde Pedro, Jacobo y Santiago, apóstoles del Señor, pues con la autoridad apostólica que Cristo les había dado, podían dilucidar el asunto y ayudarlos a entender correctamente el tema en cuestión. Así que vemos nosotros que no es ningún pecado, que cuando surge un problema de doctrina y eso está generando una división, que se lleve a los hermanos de más experiencia, en este caso a los dirigentes de la iglesia, para que estos evalúen lo que está sucediendo y puedan, basados en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, dilucidar el asunto. Aquí nosotros miramos que están actuando de una manera muy sabia Pablo y Bernabé al llevar este asunto allá a Jerusalén. Esto era necesario porque había que buscar la unidad de la iglesia. No podía la iglesia estar dividida por asuntos teológicos, por cuestiones de doctrina, y mucho menos por tradiciones o por cosas que ya no tenían razón de ser, como era la circuncisión. Y qué nuevas fueron capaces de traer los discípulos de Antioquía. David, por favor. Bueno, qué nuevas. Vamos a ver la respuesta aquí en el versículo 3 y 4 del mismo capítulo 15, que dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, al pasar por a Samaria y por Fenicia, Pablo no pudo resistir contarle a los hermanos que estaban allí las nuevas que Dios había hecho, las obras que Dios había hecho con él y Bernabé. Y hasta que llegaron a Jerusalén, a los ancianos, que también les dijeron las cosas que Dios había hecho, cómo los gentiles de Antioquía habían recibido el evangelio. Y así fueron esparciendo la buena noticia de que los de Antioquía habían recibido el evangelio. Ya me imagino qué informe más halagador era escuchar, o mejor dicho, qué halagador era escuchar ese informe cuando se traía las noticias de la conversión de los gentiles. Cómo, me imagino, Pablo y Bernabé se gozaban contando las cosas que Dios había hecho. Y bueno, así con estas nuevas de gozo que están trayendo, miremos qué sucede más según el don profético. Ilaisha, por favor. Dice así, Sketches from the Life of Paul, página 64. Al llegar a Jerusalén, los delegados de Antioquía relataron ante la asamblea de iglesias el éxito que había tenido el ministerio con ellos y la confusión que había resultado de
del hecho de que ciertos fariseos convertidos declaraban que los gentiles conversos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Vemos aquí que los apóstoles pudieron testificarles a las iglesias y en Jerusalén sobre los milagros que el Señor ha hecho entre los gentiles. Y esto era de servir como evidencia para esos mismos judíos conversos, los fariseos, que aunque los gentiles no guardaban la ley de Moisés ni se circuncidaban, el Señor derramaba de su Espíritu Santo hacia ellos, no haciendo diferencia entre judío y gentil. Pero aún así, Elisha, incluso después de escuchar las nuevas de las profecías cumplidas en las conversiones de los gentiles, ¿en qué insistían todavía algunos de los fariseos creyentes y por qué? Dicen Hechos, capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aun cuando habían escuchado el reporte de los apóstoles de Antioquía, y como el Señor obraba en ellos, entre los gentiles, los judíos de la secta con certeza les querían imponer a los gentiles que guarden la ley de Moisés. Y esto lo hacían porque querían mantenerse como una nación distinta entre las naciones. Y dice aquí que eran lentos de discernir que las leyes ceremoniales eran ordenanzas temporales que iban a ser anuladas cuando el Señor Jesús hubiera cumplido con su misión aquí en la tierra y había habido muerto en la cruz poniéndole un fin a estas leyes de Moisés. Aquí nosotros miramos, mis hermanos, el hecho de querer siempre aferrarse a las tradiciones. Pues noten que dice, habían creído, es decir, ya eran convertidos al cristianismo, y aún así decían, pero es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En otras palabras, estos judíos cristianos se resistían a aceptar que los gentiles recibieran los beneficios de la salvación solamente así por fe. Para ellos, la salvación por gracia no era tan así, que fuera como tan fácil, sino que había que agregarle a la salvación por gracia como requisito para salvarse el que se observaran las leyes ceremoniales, algo que quedaba fuera de lugar. Vamos a ver el don de profecía. ¿Querías ampliar algo? Sí, quería compartir algo. Lo que usted dijo del peligro de las tradiciones. Si nosotros miramos el Evangelio, los Evangelios, el Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, los fariseos eran legalistas. ¿Sí? Ellos creían en las obras. El legalismo puede ser muy peligroso. Y si analizamos cómo el Señor Jesús enfrentó a estas personas, es muy interesante y a la vez da miedo. Si miramos, el Señor Jesús pasó mucho tiempo con los pecadores, predicándoles. El Señor Jesús pasó con los publicanos, con las prostitutas, con las personas que tenían mala fama. Pero cuando los fariseos venían a buscar discusiones con el Señor Jesús simplemente o los ignoraba o les decía a sus discípulos, dejadlos, son ciegos, guías de otros ciegos, porque el Señor Jesús sabía que era imposible sacar a esos hombres del legalismo en el que estaban. Entonces, tengamos mucho cuidado con pensar de que nuestras obras nos pueden garantizar algún mérito de Dios. Vamos entonces a mirar el don de profecía, cómo la sierva del Señor, Elena White, se refiere a esto. Si lees tú, por favor, la primera cita que aparece ahí, y luego que lea David la última. Dice en los Hechos de los Apóstoles, página 153, los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino. Por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, era evidente que los conversos entre estos serían mucho más que los conversos judíos. Los judíos temían que si no se imponían las restricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia, las
peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido de todos los demás pueblos, desaparecerán finalmente de entre aquellos que recibían el mensaje evangélico. Bueno, así nosotros vemos cómo el espíritu de profecía, hermanos, pues nos hace ver todavía más claro, ¿verdad? Lo que estaba de por medio, lo que había que tomar en cuenta en este tipo de restricciones y ceremonias que todavía el judío quería imponer al cristiano. ¿Qué más nos sigue diciendo el don profético, David? Pastor, perdón, sí, yo tenía un pequeño comentario acerca de la cita que leyó Elijah. Los rabinos de aquel entonces, yo estaba mirando que ellos crearon ciertas leyes alrededor de la Torah para proteger la Torah, según. Y encontré esto. Dice, la razón fundamental para una cumbra, así le llaman ellos, una cumbra, que son un montón de leyes, muchas leyes que los rabinos inventaron alrededor de las leyes del Antiguo Testamento. Dice, la razón fundamental para una cumbra proviene de Deuteronomios 22:8, que establece que cuando uno construye una casa, debe construir una cerca alrededor del techo para evitar la culpa en caso de que alguien se caiga del techo. Esto ha sido interpretado por muchos como un requisito de construir una cerca alrededor de la Torah para proteger la mitzvot. Entonces lo que los rabinos hicieron fue, pusieron muchas leyes, miles de leyes alrededor de la ley de Dios, según que para proteger, para evitar que el pueblo transgrediera las leyes de Dios. Pero eso, hermanos, se volvió una carga tan pesada para los judíos. Y es lo que Pablo y los apóstoles querían evitar, que los nuevos cristianos conversos llevaran todas esas leyes. Imagínense ustedes que por mantener la peculiaridad, por mantenerse ellos como el pueblo único, pues es que no querían que el gentil que aceptaba a Cristo, pues se quedara exento de participar de ese tipo de ceremonias, porque de esa manera, ¿cómo es que van a recibir los beneficios si no participan de estos reglamentos ceremoniales? Entonces, nada más para efecto de mantener la peculiaridad, es que obligaban a que el gentil se sometiera a ese tipo de fiestas. Pero, hermanos, nosotros estamos viendo, y lo insistimos, eso no era necesario. Para cerrar, la última cita, David, del don profético. Sí, dice, está en Sketches from Life of Paul, páginas 64 y 65. Los judíos se habían enorgullecido de sus servicios divinamente designados y dedujeron que como Dios una vez había especificado la forma de adoración hebrea, era imposible que autorizara un cambio en ninguna de sus especificaciones. Decidieron que el cristianismo debía vincularse con las leyes y ceremonias judías. Fueron lentos en discernir hasta el final lo que había sido abolido por la muerte de Cristo, y en discernir que todas las ofrendas de sacrificios no habían sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la cual el tipo había encontrado su antitipo, volviendo inútiles las ceremonias y sacrificios divinamente designados de la religión judía. Entonces eso tiene también mucho que ver con lo que los rabinos hicieron. Y en verdad fue el enemigo. El enemigo comenzó a cegar el entendimiento de la gente. Y los rabinos pusieron tantas leyes que no eran necesarias. Por ejemplo, había una ley en aquel entonces que los judíos no podían caminar más de cierta distancia el día sábado, porque se volvía transgresión del sábado. Entonces, para caminar largas distancias, la gente tenía que dejar montones de cosas en cierto lugar. Por decir, un poco de ropa, lo dejaban en cierto lugar, entonces caminaban hacia allí, y hasta que llegaban a sus pertenencias, podían comenzar a caminar desde cero. Así eran las tradiciones que habían puesto los rabinos. Y estas cosas fueron las que oscurecieron pues la luz de la palabra, de la verdad, en la mente del pueblo judío. Y no pudieron discernir que todas las leyes ceremoniales el propósito de esas leyes era apuntar hacia Cristo. El Mesías tenía que cumplir todas esas
esas leyes y las cumplió, pero no lo pudieron notar. Y así fue necesario expandir el entendimiento, y por eso es que se llevó el tema allá al concilio de Jerusalén, porque realmente necesitaban los hermanos comprender plenamente esto. Creo que también es un momento propicio ahora para que oremos, y así el Espíritu Santo también a nosotros nos ayude y nos expande el entendimiento, y así poder nosotros, hermanos, comprender verdaderamente lo que es verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy, que nos hace ver lo necesario que es expandir el entendimiento, sobre todo cuando hay puntos, temas que son bastante difíciles de comprender, o también, Señor, cuando se está presentando algo como nuevo y que a todas luces no es verdad presente. Te rogamos, por favor, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, para que así, Señor, no seamos presa de ningún engaño. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a ser guiados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.